no los exenta de su pecado solo porque Dios ya lo había determinado de cierta manera para la humanidad. Porque dice, versículo 23, oiga lo que dice: a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Dios ya había determinado poner a su Hijo que fuese crucificado en un madero. Y usted puede leer todas las profecías desde el Antiguo Testamento. Pero es importante que aprendamos a reconocer dónde está la voluntad decretiva de Dios y cuándo es la voluntad permisiva. ¿No le ha pasado a usted que algunas veces usted tiene planes y no sabe qué hacer? No sabe si es la voluntad de Dios. A mí me ha pasado. Yo buscando cosas que hacer, le he preguntado, yo no sé si es tu voluntad, Señor, quiero hacer esto, pero ¿qué dices tú? ¿Verdad? Y hay cosas de que Dios me sorprende. El otro día le comentaba a mi esposa, cuando estábamos en Guatemala, no hallaba qué hacer porque mi familia me tenía un poquito estresado y abrumado. Y en un sueño me mandó Dios a pasear. Y desde que esto y esto soñé, le digo, vámonos a pasear, le digo. A veces usted y yo estamos confundidos en algo, pero cuando buscamos la voluntad de Dios, Dios nos la da a conocer. No tengamos miedo. Y cuando Dios no le diga nada, es probable que usted debe de actuar y va a sentir la voluntad de Dios. Y si se equivocó y le fue mal, también era la voluntad de Dios para aprender. Algunas veces Dios tiene que enseñarnos con los errores, no porque Dios se alegre con las equivocaciones. Es necesario para nosotros los humanos, Dios lo sabe. Amén. Y a veces a nosotros nos cuesta comprender. ¿Podría fallar lo que Dios ya determinó hacer? ¿Alguien podría frustrar los planes de Dios rotundamente? No. Nada ni nadie podría lograr tal cosa que ya Dios ha determinado. Es como que alguien quisiera pensar evitar el final de los tiempos. ¿Podríamos usted y yo evitar que Dios terminara con la humanidad al final de los tiempos? ¿Podríamos usted y yo evitar que Jesucristo viniera por su iglesia? ¿Podríamos usted y yo evitar que el Señor salvara a sus santos? De ninguna manera, ni nadie. Nadie lo evitará, ni el enemigo, ni Satanás. Y dice su palabra que tengamos cuidado con los falsos maestros, falsos profetas, porque aún a muchos de los escogidos engañarán. Qué importante es que usted y yo entendamos esto poderosamente. Amén. Continuemos con la voluntad permisiva de Dios. Y aquí es donde entran las cosas sobre el ser humano. ¿Qué es voluntad permisiva de Dios? La voluntad permisiva de Dios es una dimensión profunda de su soberanía. Que Dios nos permita algo es porque Él así lo determina. Es cuando Dios permite que algo suceda, aunque no sea su deseo perfecto, para cumplir un propósito mayor dentro de su plan eterno. No significa que Dios apruebe el mal, sino que lo permite temporalmente dentro de su soberanía para que de Él surja enseñanza, corrección o redención. Eso es algo que debemos de comprender. Cuando Dios instaló a Adán en el jardín del Edén, le dio una voluntad permisiva, cierta libertad a Adán. En su voluntad permisiva le permitió que pudiera escoger. Y le digo, y de este árbol no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. ¿Y qué pasó? El hombre hizo su voluntad, no la voluntad de Dios. ¿Quería Dios que Adán cometiera tal cosa? No. Sabía Dios
que Adán iba a cometer tal cosa? Sí, Él lo sabe todo, pero en su voluntad permisiva, lo que nos ha permitido a usted liberadamente ir, venir, hacer o deshacer, es responsabilidad nuestra. Era responsabilidad de Adán guardar ese mandamiento, lo era. Y por esa razón fue la condenación o el decreto del Señor de desterrarlo del jardín del Edén. Job capítulo 1 versículo 12 le dice Dios a Satanás: todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Hemos hablado tanto de la vida de Job, de que Job ni por enterado de la reunión que se llevaba en el cielo, ni por enterado él. En un día pierde sus hijos, los animales, todos sus bienes, y más sin embargo se mantiene firme y no maldice a Dios. Y su esposa, usted sabe la historia. Pero, ¿qué le dice Dios? Solamente no pongas tu mano sobre él. Y el enemigo, ¿qué hace? Se detiene, ¿no? Entonces, ahí está la voluntad permisiva de Dios. Dios le permite a Satanás. Dios no le pidió permiso a Job para probarlo, para meterlo en tal situación. ¿O le fue a decir el Señor: Job, ¿me das permiso? ¿Me entiende? A veces hay personas que creemos o pensamos de que por alguna razón mala, como le aconsejaban los amigos de Job, estaba pasando por esto. Y de igual forma pasa con nosotros. Hay circunstancias que Dios las ha determinado para hacer crecer nuestra fe, para hacer entendernos de alguna forma sobre algo, para que usted y yo podamos crecer en la madurez que el Señor quiere que usted y yo crezcamos. ¿Se recuerda que le he contado la historia que yo le había pedido al Señor que no me quería salir de la iglesia? Yo crecí dentro de la iglesia. Y en ese tiempo yo le dije al Señor, le hice la oración: el día que tú veas que yo vaya a salirme de la iglesia, quítame la vida. Esa fue mi oración. La recuerdo hasta el día de hoy. Porque yo no quiero salirme de aquí. Me salí de la iglesia, anduve en mis deleites y placeres y me pregunté: ¿y por qué Dios no me quitó la vida, no? Pero Dios permite ciertas cosas. Fíjese, llegué un día llorando al Señor, pero no me reconciliaba, no me acercaba. Le pedía, lo buscaba y Él me atendía. ¿Qué tan mal lo cometí yo? ¿Qué tan semejante pecado pude haber cometido yo para que me trates de esta manera? En ese tiempo yo había caído en depresión y era una cosa horrible en los pensamientos, amados hermanos. Entiendo toda aquella gente que se han suicidado, lamentablemente, pero cuando sus pensamientos están involucrados en el Señor, Dios puede librarnos de todo mal. Amén. ¿Por qué te has ensañado conmigo de tal forma? Si yo no he sido tan malo, al contrario, yo he sido víctima de atropellos y de circunstancias que no pedí. Una palabra que transforma. Jesús, el único camino. Pon tu vida en sus manos. Un camino, un Salvador. Él puede cambiar tu vida. Una palabra que transforma.